Saludos, soy Gabriel Curbelo y en esta presentación estaré hablando sobre los sistemas de restricción y modificación. En esta presentación estaré dando un poco de trasfondo sobre los sistemas de restricción y modificación. También estaré hablando sobre qué son los sistemas de restricción y modificación junto a sus tipos y sus subtipos. Además, estaré hablando sobre la interacción endonucleasa-ADN y las aplicaciones prácticas de las endonucleasas. Quiero destacar que en esta presentación mayormente me estaré enfocando en la parte de restricción de los sistemas de restricción y modificación. Para comenzar con un poquito de trasfondo y poder entender qué son los sistemas de restricción, tenemos que ver el contexto en que se encuentran los procariotas. Los bacteriófagos son los virus más abundantes del planeta, y se estima que por cada célula bacteriana hay 10 partículas virales. Frente a la abundancia y diversidad de fagos, las bacterias han tenido presión evolutiva para desarrollar múltiples líneas de defensa, que en conjunto se denominan el sistema inmunitario procariota. Las especies bacterianas individuales pueden codificar para múltiples sistemas de defensa diferentes. Como pueden ver en la imagen, estos sistemas pueden ser los de restricción-modificación, los adaptativos de CRISPR, defensa química, infracción abortiva, entre otros. Y se ha encontrado que muchos de estos genes de defensa se aglomeran junto a genes de movilidad genética, entiéndase como transposones y genes de conjugación, en regiones específicas en los cromosomas de bacterias y arqueas. Esto permite que los sistemas de defensa puedan adquirirse y perderse horizontalmente en escalas de tiempo evolutivamente cortas. El sistema de defensa más investigado en procariontes es el sistema de restricción y modificación. Este se compone de dos actividades enzimáticas: una enzima que metila el ADN, metiltransferasa, y una enzima que corta el ADN no metilado, la endonucleasa de restricción. La metiltransferasa transfiere grupos metilos a secuencias específicas de ADN dentro del genoma de la bacteria. Esto permite la discriminación entre el ADN propio y el ADN extraño, mientras que la endonucleasa de restricción reconoce y corta secuencias de ADN foráneo que lo identifica porque no está metilado. Los sistemas de restricción y modificación son ubicuos y diversos. Estos se encuentran en más del 74% de los genomas procariotas, pero cabe destacar que la metilación no es el único método que utilizan los procariotas para la discriminación entre ADN foráneo y ADN propio. Cuando se habla de enzimas de restricción, estas típicamente tienen una nomenclatura específica asociadas a ellas. La primera letra viene de la inicial del género. La segunda y tercera letra vienen de la primera y segunda letra del nombre de la especie. Y cada número romano indica una enzima distinta que se aisló de la misma bacteria. Y aunque los sistemas de restricción son extremadamente variados y diversos, estos se dividen en 4 tipos distintivos. Las enzimas de restricción tipo 2 son las más estudiadas y utilizadas. Las endonucleasas funcionan reconociendo secuencias específicas dentro del ADN, conocido como los sitios de restricción. Las tipo 2 arquetípicas tienen sitios de restricción palindrómicos de 4 a 8 pares de base de longitud, y cortan el ADN dentro de esta secuencia en ambas hebras. Estas normalmente necesitan magnesio como su cofactor, aunque hay algunas que utilizan otros iones. Típicamente, estas no tienen subunidades de modificación, sino que las metiltransferasas son un complejo aparte al complejo enzimático de las endonucleasas. Cuando estas cortan, producen extremos con grupos 3' hidroxilo y 5' fosfato. Los fragmentos de ADN producidos pueden tener lo que se denomina como overhangs de hasta 5 nucleótidos de largo en los extremos 5' y en los extremos 3', y se denominan como sticky ends. O también pueden tener los blunt ends, que se producen cuando la enzima de restricción corta ambas hebras de ADN en el mismo punto. Las enzimas tipo 2 cuentan con una clasificación que refleja el comportamiento enzimático particular de la endonucleasa. Cada uno de esos grupos refleja una propiedad específica, aunque las enzimas pueden exhibir más de una propiedad sobresaliente y por lo tanto pertenecer a más de un grupo. Las enzimas 2P son las arquetípicas y el clásico ejemplo de las enzimas de restricción que cortan en el sitio de reconocimiento. Pero si la posición del corte de la endonucleasa es lejos del sitio de reconocimiento, en un lado es la tipo 2S. Pero si el corte es lejos del sitio de restricción, en ambos lados del sitio son las tipo 2B. También, si necesitan interactuar con dos sitios de reconocimientos antes de cortar el ADN en un sitio, son las tipo 2E.
Como pueden observar, las enzimas de restricción son muy variadas y abundantes, y debido a la gran cantidad de enzimas de restricción que existen, hay muchas que comparten la misma secuencia de reconocimiento. La primera descubierta se llama el prototipo, y todas las enzimas posteriores que reconocen la misma secuencia son isoesquizómeros del prototipo. Y aunque son funcionalmente equivalentes, pueden tener diferencias en estabilidad, requerimientos de cofactores o condiciones óptimas de la reacción. Además, están las neoesquizómeros, que son un subconjunto de los isoesquizómeros que reconocen la misma secuencia, pero que cortan en diferentes posiciones de la secuencia prototipo. Finalmente, también están los isocaudómeros, que son enzimas de restricción que cortan en secuencias de ADN diferentes, pero que generan extremos cohesivos, sticky ends, que son idénticos o compatibles a otras enzimas. Y aquí pueden observar una tabla con una descripción breve de cada subtipo de las enzimas tipo 2. Las enzimas de restricción tipo 1 reconocen secuencias que son largas y no simétricas. También tienen la capacidad de metilar el sitio de restricción que reconocen. Además de esto, requieren cofactores como magnesio, S-adenosylmetionina y la hidrólisis de ATP. En adición, el corte en el ADN puede ocurrir desde cientos hasta miles de pares de base de la secuencia de reconocimiento. Y esto se debe a, como se ve en la imagen, después de unirse a un sitio de reconocimiento de ADN no metilado, la enzima empieza a translocar o alar ADN hacia sí misma desde ambas direcciones. Esta enzima continúa translocando y no se detiene hasta que encuentre una colisión con una segunda enzima tipo 1 o alguna estructura proteica en el ADN. Y es debido a esto que la enzima tipo 1 no es comúnmente utilizada, porque presenta una gran variabilidad en el corte y también tiene un alto consumo de ATP. Un ejemplo de enzimas de restricción tipo 1 es ECOK1. Esta reconoce esta secuencia asimétrica y el N6 indica que puede tener 6 nucleótidos de cualquier tipo entre medio de AAC y GTGC. Las enzimas de tipo 3 comparten varias similitudes con las tipo 1. Estas requieren de los mismos cofactores como la ATP, magnesio y S-adenosilmetionina, al igual que tienen la capacidad de metilar el ADN al cortarlo. Pero su reconocimiento de sitios de restricción es distinto. Estas funcionan reconociendo dos secuencias repetidas, orientadas en direcciones opuestas, o lo que se conoce como inverted repeats, y que estas dos secuencias estén separadas a un mínimo de 30 pares de base y hasta un máximo de 3500 pares de base. Una vez reconocidas las secuencias, las enzimas cortan a una distancia fija del sitio de reconocimiento. También, de manera similar a las tipo 1, estas necesitan tener una colisión con una segunda enzima de su mismo tipo para realizar el corte. Pero se diferencian en la manera tridimensional que translocan el ADN y en la eficiencia energética de esa translocación. Los sistemas de restricción y modificación tipo 3 se consideran de las ADN translocasas más eficientes. Algunas utilizan un ATP por cada 82 pares de bases translocadas. En la imagen pueden ver cómo es que estas enzimas translocan el ADN. Y algo importante que destaca esta imagen también es cómo si los inverted repeats están orientados de manera incorrecta, esta puede afectar la translocación y el corte de la secuencia. Las enzimas tipo 4 son las menos estudiadas, y la característica común de estas es que reconocen secuencias asimétricas de ADN metilado. El corte de la endonucleasa ocurre a una distancia definida del sitio de reconocimiento. Estas también requieren de los cofactores S-adenosilmetionina y magnesio, pero no necesitan ATP. En adición, recientemente se ha estado considerando su uso en ADN de eucariotas, y eso se debe a su capacidad de distinguir entre diferentes patrones de metilación, como el ADN metilado, el ADN hidroximetilado y el glucosil hidroximetilado. En esta imagen pueden ver un breve resumen de los diferentes tipos de enzimas de restricción y modificación, junto a algunos ejemplos clásicos de estas enzimas. Es importante saber que hay más de lo que se ve a simple vista con las enzimas de restricción.
Por ejemplo, si observamos la interacción entre la endonucleasa y el ADN, se puede ver que durante la formación del complejo específico de EcoR1 con el ADN, el mismo incurre en una distorsión en la secuencia AATT, donde éste se desenrolla ligeramente. En adición, el ADN se curva aproximadamente 12 grados. Todo esto se debe a los varios elementos estructurales involucrados de EcoR1, cuales son de suma importancia y dan a entender cómo se lleva a cabo el corte del ADN. En la imagen se puede observar como un grupo de 4 alfa hélices, 2 de cada subunidad de la enzima penetran el surco mayor ensanchado. Las cadenas extendidas atraviesan el surco mayor, facilitando la distorsión temporera del sitio de reconocimiento. Además, se observa una cadena beta plegada, que contiene el sitio activo de la enzima, la que lleva a la catálisis del rompimiento del enlace fosfodiéster, el cual ocurre mediante interacciones de los residuos de los aminoácidos junto al ion de magnesio y las bases nitrogenadas. Por último, se observa dos brazos que rodean el ADN, y estos son responsables de los contactos con el backbone del ADN fuera de la secuencia de reconocimiento. Estos contactos ayudan a explicar el por qué EcoR1 corta a diferentes velocidades dependiendo de las secuencias adyacentes. Otro factor que también puede afectar la formación del complejo enzima ADN es la presencia de otras proteínas unidas al ADN. De igual forma, estructuras de ADN irregulares también constituyen barreras que EcoR1 no puede superar fácilmente. Todo esto nos ayuda a entender por qué, aunque generalmente las enzimas son específicas a sus secuencias de reconocimiento, se conoce que, bajo ciertas condiciones, las endonucleasas pueden cortar secuencias que son similares, pero no idénticas. Este fenómeno se conoce como actividad estrella o star activity, y ocurre en muchas de las enzimas utilizadas comercialmente. Algunos de estos factores que influyen en la actividad estrella son altas concentraciones de enzimas relativa al ADN, baja concentración de iones, un alto pH o la presencia de disolventes orgánicos como DMSO, etanol o glicerol, y también la sustitución de magnesio con otros cationes divalentes como manganeso y cobalto. La importancia de la actividad estrella se basa en que ésta puede afectar las bandas esperadas en una digestión. EcoR1 en condiciones normales corta la secuencia GAATTC, pero en condiciones estrella, esta corta NAATTN, comportándose como una enzima que reconoce cualquier secuencia AATT. Por esto es de suma importancia saber cuándo hay presencia de actividad de estrella y cuándo no. Porque estadísticamente las enzimas que reconocen secuencias de 4 pares de base cortan aproximadamente cada 256 pares de base, mientras que las que cortan 6 pares de base cortan cada 4096 pares de base, lo cual puede afectar significativamente el mapa de restricción. Un ejemplo de esto se puede observar en la imagen, donde se puede ver una digestión con diferentes cantidades de enzima SK1 del genoma del fago lambda. El marcador en la primera fosa y de izquierda a derecha hay una dilución progresiva de la enzima hasta la fosa 21, que contiene una cantidad negligible de la enzima. Y se puede observar como a medida que se aumenta la cantidad de enzimas, las bandas esperadas aumentan, y esto se debe a la actividad estrella. El HNS es la cantidad más alta de endonucleasa que se puede utilizar que no muestra actividad estrella. Y el LCC es la cantidad más baja de endonucleasa necesaria para una digestión completa. Esto permite saber el rango de cantidad de enzimas que puedes utilizar sin que se te afecte tu muestra. Pero el propósito de esta digestión era determinar el índice de fidelidad, que es la división de HNS sobre el LCC. El índice de fidelidad termina representando cuán específica o fiel es una endonucleasa a su secuencia. Pero cabe destacar que cada enzima de restricción tiene su propio índice de fidelidad,
en cada buffer específico, lo cual te proporciona una guía para elegir la endonucleasa óptima y las condiciones de la reacción. Y para aclarar, el término de unidad de enzima indica la cantidad de endonucleasa necesaria para digerir un microgramo de ADN, típicamente de lambda, en una hora. Para concluir, las endonucleasas son una de las herramientas genéticas más importantes, puesto a que permiten manipular el ADN de una manera predecible y precisa. El uso de las mismas ha sido clave para el desarrollo de muchas técnicas dentro de la biología molecular. Algunas de sus aplicaciones son la ingeniería genética. Las enzimas de restricción permiten modificar el genoma de los organismos, confiriendo la habilidad de insertar, eliminar o reemplazar genes en los mismos. También nos permite hacer la clonación de ADN, permitiendo cortar un fragmento de ADN deseado y ligarlo con el ADN de un vector cortado, para así formar una molécula de ADN recombinante que se puede insertar en un organismo. En adición, las endonucleasas nos permiten generar bibliotecas genómicas. Utilizándolas, se puede fragmentar el ADN de uno o múltiples organismos y insertar estos fragmentos dentro de vectores para crear colecciones de genomas y así poder accesar funciones específicas dentro de estos fragmentos. Finalmente, las enzimas de restricción nos permiten analizar variantes genéticas, puesto que nos permite detectar polimorfismos en el ADN mediante la técnica de polimorfismo de longitud de los fragmentos de restricción, comparando así las diferencias en los tamaños de banda de ADN de diferentes organismos. Pero eso ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho por su atención. Y aquí pueden observar las referencias que utilicé para la preparación de esta presentación. Gracias.